funcional en nuestra piel, existe lo que es la mucosa del árbol bronquial. La mucosa del árbol bronquial, si no tiene una superficie equivalente a 500 metros cuadrados, o sea que es amplia, y está defendido por una barrera mecánica, dice, similar a la del tracto digestivo, que quiere decir, si es mecánica, quiere decir que hay peristaltismo de algún modo, y eso es a través precisamente de los cilios, que van a tratar de arrastrar todo lo que existe dentro de lo que es la mucosa del árbol bronquial hacia la laringe, es decir, los cilios van a trasladar todo el moco, todo el polvo, todo lo que parezca externo hacia la laringe. Pasan por el pulmón, dice 10 mililitros de aire cada día, imagínense la cantidad de aire que atraviesa, ¿no? Las funciones, obviamente, es atrapar, esto por la producción de moco y en los cilios, eliminar, como les decía, con estos movimientos ciliares desde el árbol bronquial hasta la laringe y destruir, el plan es también a través de algunas otras células, destruir lo que son elementos extraños a lo que es, obviamente, la mucosa normal del árbol bronquial. Les decía que el moco cumple un papel importante, ¿no? Las moléculas de mucina son asimétricas, flexibles y atrapan en ellas gran cantidad de agua. ¿Ya? El moco normalmente y naturalmente es un moco que es más líquido, no es un moco tan espeso, por lo tanto tiene la capacidad de moverse con facilidad desde adentro hacia afuera a través de los cilios. Su producción es continua, eso quiere decir que no importa que haya, todo el tiempo se está produciendo. No importa si es poco, o si es algún agente extraño o no hay ningún agente extraño, se está produciendo. Y se incrementa por estímulos irritativos. ¿Qué estímulos irritativos podríamos pensar? Polvo, polen, humo, sustancias químicas, ¿no? Entonces, y obviamente virus, ¿no? Entonces, virus y bacterias, podríamos decir como microorganismos, que estimulan una mayor producción de moco, pero además hace que ese moco sea más espeso. Hasta incluso el ácido clorhídrico. ¿Cuándo pues va a irritar el ácido clorhídrico a la mucosa bronquial? ¿Dónde se secreta el ácido clorhídrico? El estómago. ¿Cómo desde el estómago llega hasta el árbol bronquial? Reflujo. Muy bien, nombre. Honey. Vulgo honey. Voy a anotar quién está participando para su puntaje. No se vale desde la otra clase. Ahora sí vamos a participar. Ahora sí, recién. Bien, entonces resulta que puede ser por reflujo, otras puede ser por algunos pacientes se broncoaspiran, ¿no? Entonces, obviamente, ahí también se produce un estímulo irritativo. Las células ciliadas en la mucosa desde la nariz hasta la 17ª división bronquial, esto es anatomía básicamente, e histología, existen, ¿no? Entonces, como les decía, el moco y los cilios son los que van a ayudar a que se elimine todo el moco y todo material extraño. Cada una tiene 200 cilios, sus movimientos son rápidos hacia el exterior del árbol respiratorio, quiere decir, desde los bronquios hasta la laringe y es expulsado. En forma de latigazo, dice, miren. ¿Qué quiere decir latigazo? Como látigo, entonces van avanzando de esta manera. Es decir, no hacen esto, ¿no? No trasladan con calma o no solamente barran, sino van sacando hacia afuera todo. Garantiza movilización de la capa mucosa hasta la faringe, laringe, como les he comentado. La tos, dice, acelera la expulsión de las secreciones. Y ahí la pregunta del millón. ¿A un niño que está tosiendo se le da un antitusivo? No. ¿Por qué? Evita que pueda expulsar el moco. Y este moco resulta que sirve para proteger el árbol bronquial. Y este moco resulta que sirve para sacar todo aquello que está como cuerpo extraño, ¿no ven? Entonces, la tos en niños no se corta, jamás, ¿ya? Y el papá generalmente, de hecho, van a la consulta y la consulta, el motivo de consulta es, mi hijito está tosiendo, tose mucho.
Doctora, pero no depende de la cantidad de los días. Cantidad de luz. La tos no se corta. Se da un La tos, expectorante, ¿no? no, expectorante es para que bote las flemas, Entonces, pero da no expectorante corta la en vez tos. de- Ujú. Antitusivo es el que corta la tos. Son medicamentos como la codeína, dextrometorfano, la guaifenicina, que son, digamos, medicamentos que pueden, bueno, la guaifenicina nos ayuda más como expectorante, ¿no? Pero son medicamentos que actúan a nivel central del centro de la tos, entonces inhiben la tos. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tomado la codeína, por ejemplo, te la tomas e inmediatamente sientes que quieres toser, pero no hay tos. Y está ahí la tos, pero no toses. Entonces, ¿qué ocurre en los niños? Efectivamente no van a toser. ¿Dónde se va a quedar atrapado todo ese moco? Con microorganismos en el árbol bronquial. Y ese moco atrapado, si hay microorganismos en el árbol bronquial, se va a empezar a infectar. Y si se infecta, pues va a empezar un cuadro de neumonía, un cuadro de bronconeumonía, y el paciente va a terminar internado. ¿Con qué? Con nebulizaciones, vía, medicamentos. O sea, innecesariamente, ¿no? Cuando se podía evitar. Acá vemos, ¿no? Lo que son los cilios, los mocos, ahí miren la mucosa nasal, ya aquí están los cilios del árbol respiratorio, y como miren, fíjense, es como si estuvieran realmente haciendo movimiento, ¿no? Miren, así logra desplazar hacia el exterior las partículas y gérmenes atrapadas en el moco, que estaría acá, y que son las células ciliadas. Entonces, lo que hacen es atrapar, trasladar y tratar, ¿no? De eliminar, destruir del árbol bronquial. Otra mucosa es el genitourinario. ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos empezando a hablar de mucosas? Habíamos dicho que existen mucosas gastrointestinal, en el árbol bronquial, genitourinario, porque habíamos dicho vaginal, ¿no? Entonces, genitourinario, protegido por un epitelio plano, dice, y por moco rico en anticuerpos y enzimas. El mecanismo por el que estos van a actuar, uno, un pH ácido de la orina. ¿Qué quiere decir? Que un pH que está disminuido, o bueno, en cuanto a acidez, está más alcalino en la orina, me va a generar una infección urinaria, me va a generar una alteración a nivel urinario. Hipertonicidad, quiere decir que hay un aumento del tono, ¿ya? Entonces, eso evita, por ejemplo, que esté todo el tiempo los esfínteres cerrados y solamente funcionen. Básicamente tiene los dos sistemas, ¿no? Autónomo y también ¿qué se llama esto? El paciente puede, voluntario, el paciente puede eliminar la orina y relajar los esfínteres, así como también en casos extremados los esfínteres se relajan por otros motivos, ¿no? Pero generalmente están cerrados. Defensinas y citoquinas, ¿no? Que existen también en lo que es la mucosa. Fíjense que dice rico en anticuerpos, la uromodulina, ¿ya? Que esto obviamente también ayuda a proteger todo lo que son los tractos, ¿no? Fíjense aquí, esto es digamos, una imagen bien clara, les voy a mostrar otra imagen más bonita tal vez, que tiene que ver con para que vean algo más real, digamos. ¿Han visto ustedes ahí cómo está de cerca? En la mujer especialmente, vamos a ver ya. Aquí vamos para que vean una imagen por lo menos del varón, ¿ya? O sea, lo que es real, ¿ya? Aquí está el tracto genitourinario del varón. De hecho, es un tracto bastante largo, por lo tanto, este tracto, digamos, evita incluso esa distancia infecciones, ¿no? Pero hay cercanía, obviamente, con lo que es el recto, ¿no? En la mujer, en cambio, fíjense ustedes, esto es, ¿qué es esto? Es la Esto, vagina, uretra. no lo veo. Sí, está el útero. Sí, está bien. ¿Y esto? Recto. Recto. Recto, Uretra. vagina, uretra, y esto será
vejiga. Así, ¿No esa ven? es la primera. Entonces, fíjense la cercanía entre el recto y la vagina y la uretra. En toda esta región está llena de bacterias. Y si nosotros hacemos una mala higiene, arrastramos las bacterias hacia la uretra y hacia la vagina. Si la vagina se infecta, arrastra bacterias hacia la uretra por la cercanía. Entonces, ustedes han visto hace ratito esa imagen que les he mostrado. Acá es lo mismo, ¿se han fijado? Es lo mismo que acabamos de ver. La cercanía de la uretra, vagina y el conducto recto anal, ¿no? Entonces, es muy probable que exista posibilidad de que haya infecciones. Entonces, por ejemplo, este mecanismo de acá dice, no, es el de la Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria comúnmente encontrada en el tracto gastrointestinal, no así en el genitourinario. Pero de hecho, ustedes van a ver que muchas de las infecciones urinarias, si ustedes hacen un cultivo, es por Escherichia coli. Entonces, si nosotros sabemos cuál es el germen que está produciendo la infección, podemos tratarlo. Especialmente en mujeres embarazadas, yo prefiero siempre hacer un cultivo, ¿no? ¿O por qué? Porque no le puedes dar al azar medicamentos. Las embarazadas tienen que tener un tratamiento específico. No se olviden que en su vientre se está gestando una nueva vida y que probablemente por algún antibiótico podríamos producirle algún tipo de alteración. Entonces, siempre con cuidado. Ya, ahora células del sistema inmune, dice, ¿no? Las células epiteliales, es como más o menos un resumen de su libro, de hecho, ustedes van a encontrar en su libro. Constituyen una interfaz, dice, la interfaz medio ambiente, medio interno, eso quiere decir que es como que están comunicándose ambos, y forman barreras que evitan el ingreso de patógenos. Entonces, lo que quiere es que no ingresen las bacterias y ataquen al sistema. Secretan péptidos antimicrobianos, por lo tanto, aparte de que están evitando que los patógenos ingresen, están también tratando de destruirlos, ¿no? Producen citocinas proinflamatorias y quimiosinas que atraen otras células de defensa. Quiere decir, ante un germen, aparece un germen, inmediatamente se genera una señal para que se generen estas citocinas y quimiosinas proinflamatorias y se llaman a otras células como los macrófagos, los natural killer. ¿Para qué? Para eliminar estas células. Las células endoteliales, ya que cubren el interior de los vasos, si ustedes han estudiado, no me dicen dónde están las células endoteliales, ¿no ven? ¿Qué cubre? ¿No ven? Se está riendo aquí. Cubren el interior de los vasos sanguíneos, solo había que leer el libro, ¿no ven? Y regulan el paso normal de las células que patrullan los tejidos en busca de lo extraño. O sea, constantemente, el sistema inmune está trabajando, no es que está descansando en ningún momento. Constantemente las células endoteliales dentro de los vasos sanguíneos están buscando qué hay de extraño. Y cuando encuentran algo que no es propio, atraen y facilitan el paso de varias células indispensables para la defensa. Entonces es como que las células endoteliales evitan el paso, de hecho, de muchas proteínas, evitan el paso de muchas, o permiten el paso de electrolitos, permiten el paso de oxígeno, de dióxido de carbono, pero evitan el paso de otras sustancias. Pero en este caso, cuando encuentran algo que es extraño, lo que hacen es facilitar el paso de estos para que eso extraño sea destruido, capturado y destruido. Células fagocíticas, como ser los monocitos, los polimorfonucleares, dice, atrapan, ingieren. ¿Qué quiere decir ingieren? Es como que se lo comen. No lo sé, ya hemos visto algún mecanismo. ¿Quién se acuerda? Fagocitosis, endocitosis. Matan y desintegran a los patógenos para extraer de ellos las moléculas más inmunogénicas. ¿Y para qué quieren extraer las moléculas inmunogénicas? Para generar memoria. ¿Qué ha dicho memoria? Nombre. Listo, por lo menos algo de eso. ¿Qué es? Jardín. ¿Jardín? Ah, nombre. Ahí está, ¿no? Células dendríticas capturan, especialmente en la piel y las mucosas, los antígenos de patógenos, como que fueran yendo a, como ustedes van, no vea, un piña por las piedritas,
van las células dendríticas recuperando lo que pueden, ¿ya? De antígenos para llevarlos a los ganglios regionales en donde los van a presentar a los linfocitos T. Los que digan, mira, me he encontrado aquí, no sé, a ver, alguno que no esté aquí, un nombre, no sé, a Juancito, me he encontrado a Juancito, te lo presento. O sea, los capturan y se los presentan. ¿Para qué? Para activarlos y dar paso a lo que es la inmunidad adquirida para generar la memoria. Otras, los mastocitos basófilos, se degranulan, dice, para iniciar la defensa contra lo extraño nuevamente, ¿ya? O sea, buscan lo extraño, liberando moléculas que son vasodilatadoras que incrementan la permeabilidad vascular, que ya habíamos hablado. ¿Para qué se incrementa la permeabilidad vascular? Para facilitar el paso a los tejidos de células, factores de complemento y anticuerpos. Entonces, el plan es que la permeabilidad vascular pueda ser atravesada más fácilmente por estas estructuras y poder destruir a lo que está atacando. Eosinófilos, mira aquí, Lorenzo. Ya, vamos a quitar así su nombre. A ver, por hacerme a Lorenzo. Ayuda a la eosinófilos. Ayudan a la defensa contra parásitos. Ojo, fíjense aquí, ayudan a la defensa contra parásitos y otras proteínas muy tóxicas que destruyen la membrana, protegen las células plasmáticas, participan aquí. Parásitos, procesos alérgicos. ¿Ya? La clave de estos eosinófilos son parásitos y procesos alérgicos. Ustedes cuando sacan un examen de sangre van a encontrar precisamente que estos eosinófilos se ven alterados cuando existe la presencia de parásitos o cuando hay algún tipo de alergia en los eosinófilos. Que normalmente, ¿ustedes se acuerdan cuánto era en su examen? ¿Cuánto era el normal? De 0 a 5%, ¿no ve? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se va a aumentar. Ya los eosinófilos van a verse alterados en procesos alérgicos, especialmente pacientes con asma o con alergias a algunos alimentos o presencia de parásitos. A veces el parásito es digamos, es como que el cuerpo ya va atacándolo, pero el parásito a veces sigue ahí. Y esto se da mucho en pacientes con amebas, por ejemplo, y los eosinófilos empiezan a subir, ¿no? Bueno, estos ya los conocen, ya células linfoides, como los natural killer, células B, son células de morfología o como morfología de linfocitos, porque de hecho son linfocitos, ¿no? Pero no lo quieren aprender. ¿Qué quiere decir? Si no lo quieren aprender, estos de acá, ¿no? Los gamma, los B y los natural killer, ¿qué quiere decir? Que no necesitan memoria. Por lo tanto, estos son específicos de qué inmunidad. Muy bien. Lo hacen de inmediato al reconocer a las moléculas de carbohidratos y lípidos que se expresan en la membrana de los patógenos. Son 6. De hecho, vamos a revisar estos más adelante en un capítulo que se llama precisamente células de la inmunidad, ¿no? Entonces, los vamos a revisar un poquito más. Fibroblastos. Al finalizar una batalla, dice, de defensa contra un patógeno, intervienen para reparar los daños que el patógeno y el proceso inflamatorio han producido en los tejidos. Si ha producido algún tipo de lesión, úlcera, absceso, lo que sea, o incluso solo inflamación, el solo hecho de que un patógeno atraviese un lugar que no es propio, deja lesión. ¿Y quién va a estar encargado de finalizar, dice, esa batalla, de tratar de reparar los daños? Los fibroblastos, ¿no? Y las plaquetas inician el proceso de coagulación cuando hay un daño, ¿ya? En un vaso sanguíneo, liberando las moléculas como que traen polimorfonucleares, eosinófilos, ¿ya? Linfocitos, y producen, dice, mediadores de la inflamación. Es decir, las plaquetas, ustedes saben que lo primero que tiene que pasar para que se activen es que haya una lesión vascular en el endotelio. Pasa la lesión y las plaquetas inmediatamente empiezan a quedarse ahí. ¿Qué se llama eso? Tapón plaquetario. Ese tapón plaquetario, al estar tan juntitas, empiezan a activarse y empiezan a generar precisamente, como dice acá, moléculas que van a traer polimorfonucleares para que luchen contra la lesión o cualquier bacteria que aparezca ahí. También generan factores de coagulación
ya sea de vía intrínseca, extrínseca, ¿no? ¿Cuáles son, dice, las moléculas que detectan señales de peligro? Ya, básicamente es una lista, ¿no? Las que detectan las señales de peligro son las PPRS, las leptinas, después las galectinas, tetraxinas, receptores. Esto básicamente es memoria para ustedes. ¿Cuáles son las que empiezan a generar? Igual es el libro, ¿verdad? Dice qué página. 22. Página 22. ¿Ya? Moléculas con actividad bactericida, ¿no? Por ejemplo, están los polimorfonucleares, los macrófagos, los natural killer y los linfocitos T. Ahí la pregunta, porque ahí también es técnicamente memoria, ¿cuál tiene actividad bactericida? Polimorfonucleares, macrófagos, natural killer, linfocitos T. ¿Qué es bactericida? Matas bacterias. Que las mata a las bacterias. Y bacteriostático Que las... controla su fuerte callo, ¿qué? Proliferación. Es como si las pusiera estáticas, ¿no? Aquí para que se acuerden, un poco de chiste, dice, ¿no? Sí, dice, ¿no? Por el regustillo que dejaba, me da a mí que era un virus remolón. Se está llamando por teléfono a alguien. Manden unos neutrófilos por si las moscas, dice, ¿no? Mire ahí con su... Si se lo comió, debe ser un polimorfo nuclear o macrófago, ¿no? Entonces, en función del patógeno que haga su aparición, los macrófagos ponen en marcha un programa de respuesta u otro. Es decir, pueden llamar a otros macrófagos, a otros, generar citocinas, ¿para qué? Para que continúe la respuesta inmunitaria, ¿no ven? Un poco de chiste y nadie se ha reído, pobre macrófago. ¿Vale? E iniciar sus dientes, el pobre. Bien, actividad. Ay, no. En serio. Grupos de 6. ¿Ya? Vamos a buscar, en este caso, yo no sé por qué no se modificó aquí, lo he modificado en la computadora. 5 ejemplos de inmunidad diferencial de raza. 5 ejemplos, ¿ya? Nombren, aquí estamos así señaladitos, todas las bacterias que se encuentran en la piel e intestinos. ¿Ya? O sea, no dice nombre 1, nombre 2, todas. Señalen cómo detecta el peligro las moléculas que detectan señales de peligro. Ya he sacado un poquito. Página 20. Doido, tinha um farol aqui atrás de mim.